En la medida en que la tecnología nos está haciendo la vida más fácil, cada vez nos estamos haciendo más dependientes de esta tecnología. Y mucha de esta tecnología nos llega de forma invisible, a partir de campos magnéticos invisibles. No tenemos ni idea de que eso está sucediendo y que nos están atravesando un montón de ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera. Eso también nos hace pensar en la posibilidad de la contaminación electromagnética. Por eso yo he querido traer hoy a un experto. No conozco a nadie que sepa más en este campo que Joaquín, la verdad, y es un honor para mí traerlo al programa, sobre todo para que nos cuente hasta qué punto nos está afectando toda esta tecnología, la 5G, las radiaciones, etcétera, etcétera. Pero antes que sea el mismo Joaquín el que se presente para toda nuestra comunidad. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola Tito, un placer. Soy investigador en campos electromagnéticos, tengo 23 años estudiando el área, 15 años haciendo desarrollos de soluciones para la mitigación de la contaminación electromagnética. Dirigí un proyecto que se llamó las soluciones alternativas para el electrosmog en el año 2007, SAES, el proyecto SAES, que me llevó en coordinación con un grupo de trabajo multidisciplinario a desarrollar un proyecto centrado en las propiedades del nanomagnetismo. Y así fue que nació el proyecto científico NOXTAC en la isla de Aruba y Curazao, el Caribe holandés. Y desde allí, hace 12 años, he estado dedicado absolutamente al área de la mitigación de los campos electromagnéticos no nativos que están contaminados a través de un abordaje que a la fecha considero que es el abordaje del futuro del control de esta contaminación. Cuando te refieres a no nativos es porque no provienen directamente de la naturaleza, ¿cierto? Sí, aquí hay que hacer, Tito, aquí es muy importante en este punto hacer un paréntesis. Cuando decimos no nativos, estamos hablando de que su generación proviene de una tecnología creada por el hombre. Lógicamente no queremos decir con esto, a veces recibo preguntas que me dicen, ¿quiere decir que estás hablando de un campo artificial? No, el campo no es artificial porque está moviendo electromagnetismo, está moviendo electrones. Las 4 fuerzas. Es una de las 4 fuerzas, así. El problema no es en sí mismo el electromagnetismo, el problema es cómo se comporta cuando se genera por una fuente creada por el ser humano que le está induciendo un comportamiento que no es natural. Claro. En este caso, nosotros escuchamos 3G, ahora llegó la 4G, luego viene la 5G, qué maravilla, ahora ya están hablando de 6G. En términos que sean fácilmente entendibles por cualquier persona, como mi caso, que no tenemos experiencia en el ramo, yo más o menos entiendo que tiene que ver con la velocidad, la frecuencia, etcétera. Explícanos, por ejemplo, las diferencias entre 3G, 4G, 5G y 6G, para tener una idea. Pero para darte una idea breve, voy a hacerlo incluso desde 0G. Bueno, mejor. Sí, porque así la gente se entiende el concepto de la G. Mira, el 0G fueron los radios walkie-talkie. Los radios walkie-talkie que nosotros cuando niños decíamos, aquí estamos, cambio. Y la otra respondía, cambio, tal. Y uno jugaba con eso. Muchos de nosotros en nuestra niñez jugamos con muchos walkie-talkie. El walkie-talkie es el precursor del teléfono móvil, porque el walkie-talkie es el radio que te permitía enviar una comunicación y recibirla. Pero no se podía hacer simultáneamente. O tú hablabas o tú escuchabas. El teléfono móvil de lo que llamamos la primera generación, la 1G, no fue más que la evolución de un radio que tenía la capacidad de enviar y recibir simultáneamente, en una banda dual. Con lo cual, además, es importante ver esto como esta es la razón por la cual inicialmente todos los fabricantes de celulares se apegaron a la normativa sobre las radios. Antes de continuar, quería mencionarte que aquí abajo en el comentario fijado vas a encontrar un enlace que te lleva a mi WhatsApp para yo obsequiarte una versión reducida de mi diplomado Coeficiencia Inmunológica, un curso basado en disciplinas científicas que han estado explorando el fenómeno de la autosanación. Así que esta primera toma de contacto con esta información puede ser fundamental y puede hacer la diferencia en la vida de cualquier persona. Al terminar este episodio, no olvides, haz clic en ese enlace. Y lo que hicieron fue decir, estamos implementando una tecnología de radio dual simultáneo. Es decir,
La razón por la cual los teléfonos móviles no pasaron por una prueba de salubridad originalmente es porque cuando fueron categorizados dentro de la Código Arancelario Internacional de Importaciones y Comercializaciones, fue introducido como un radio dual. Entonces, como las radios habían sido evaluadas como saludables, como algo que no ha generado un impacto, el teléfono móvil pasó así. Entonces, esa es la 1G. Antes de la 1G, una preguntita. Cuando yo era niño, siempre se observaban personas que eran radioaficionados, que tenían unos equipos en casa. ¿Estos pertenecían a 0G, a 1G? Ajá, exacto. Todo lo que es la radio, la radio fue la precursora del teléfono móvil y es la 0G. Es lo previo, lo que le antecede. Y exactamente un radioaficionado, mi padre conoció y tenía muchos amigos radioaficionados y yo llegué a estar en casa de compadres del radioaficionado. Entonces, exactamente el radioaficionado era una persona que tenía toda la instrumentación para poder escuchar señales que estaban rebotando, que venían hasta de otro continente. Era una cosa inimaginable para uno. Wow, estamos escuchando la frecuencia, lograban dar con la frecuencia de la policía y escuchaban. Ajá, y disfrutaban muchísimo eso y de verdad que era fascinante. Sí, y claro, tanto la radio como la televisión en nuestros tiempos de los 80 y los 90, ya hay un cambio. Ese cambio, ¿cuál es? ¿Qué pasó? Que cuando los años 60, 70 y 80, ¿cómo era la televisión en los hogares? Era una antena, básicamente de UHF, que bajaba por un cable y se conectaba a tu televisor, que se sintonizaba en unos 4 o 6 canales, hasta 12 canales. Y era una antena UHF que estaba en el techo de la casa. Igualmente el radioaficionado tenía una antena que estaba arriba haciendo esa conexión. Lo que sucede es que, lógicamente, las ondas radiadas de radio y televisión estaban en los techos de las casas. No estaban siendo irradiadas directamente dentro de la casa de ese tipo, sino que bajaban por un cable y entraba la señal. Luego, la antenita que teníamos en los televisores era un solo receptor, detector de esto, un radio AM que las personas ponían y sintonizaban. ¿Qué es lo que sucede acá? Que estamos hablando de ondas muy débiles. Radiofrecuencias son ondas muy débiles. ¿Y por qué llamamos débiles? ¿No? Más lentas. Sí, su oscilación es más suave, está en el espectro, lo que llamamos la gama de las frecuencias está muy por debajo de lo que ya utilizamos hoy día en la telefonía móvil, que vibra más rápido. Entonces, exactamente eso es. Cuando tú entiendes esto, esta es la 0G. Cuando llega la 1G, es la primera generación de telecomunicaciones modernas, que es el telefonía móvil, que sus primeros pasos fue lo que cuando la gente tenía un carro convertible en las películas y tenía teléfono en el carro, las limusinas, todas estas cosas son la primera generación. Luego viene la segunda generación, que es una manera en la cual los ingenieros de telecomunicaciones trabajaron para hacer esto más eficiente y agregar posibilidades de una comunicación por lo que llamamos hoy mensaje de texto. Entonces, el mensaje de texto es la segunda generación. Entonces, dense cuenta que es como la sofisticación de un mismo proceso. La radio se sofistica a unos teléfonos móviles. Los teléfonos móviles se sofistican a un envío de mensajería de texto. Y esa sofisticación es la segunda generación. El teléfono se hace un poquito más complejo porque tiene que lograr hacer otras cosas que no vamos a entrar en tecnicismo, pero se sofistica. Y luego viene la sofisticación de la tercera generación. La tercera generación, entonces, lo que le da la posibilidad a las personas es que pasamos de un proceso muy simplista a un proceso de transmisión de audio y video. De una manera muy rudimentaria, lo que hacemos hoy en día, la calidad sobre todo era muy rudimentaria, pero es la capacidad de cuando llegan los BlackBerry, cuando llegan el primer iPhone, era de tercera generación, era algo que ya tú puedes mandar una fotografía, ya no es un texto nada más, ya puedes enviar un video, ya esas cosas empiezan a pasar y es porque se hace más sofisticado el teléfono. Ahora, cada sofisticación, ¿qué implica esto? Que implica,
primero que el teléfono necesita más energía, más batería. Y esa es la razón por la cual cuando nació la primera generación de telecomunicaciones, los teléfonos grandes, estos grandes Motorola, que eran muy pesados, se fueron haciendo cada vez más pequeños. Yo tuve uno. Los bloques, sí. Se fueron más pequeños. Y luego, cuando llegamos a la segunda generación, la moda fue los teléfonos ultra pequeñitos. De hecho, el StarTAC, el mini StarTAC, es una cosita que una maravilla. Yo soñaba con ese teléfono hasta que finalmente me lo compré. Creo que ni siquiera hoy en día que uno se compra el último iPhone, lo que sea, nunca he disfrutado tanto como en aquel momento cuando logré comprarme ese StarTAC, que por cierto no tenía mejor recepción o receptividad, no sé cuál sería el tema, el término, no era mejor que, por ejemplo, los que eran un poco más grandes. No. Había como más interferencia. Sí, y la razón por la cual ellos lo hicieron más pequeño es porque, claro, era posible con la segunda generación de telecomunicaciones hacer eso. Ahora, el tema, si te das cuenta, Tito, que cuando salen los BlackBerry, que fue una evolución de una agenda, el concepto de una calculadora a una agenda electrónica que la convierten en teléfono, igual que el iPhone es una evolución de un iPod con teléfono ahora colocado. Ambos sistemas, cuando entran en eso, se hacen más grandes. Se hacen más grandes porque nuevamente los teléfonos necesitan más batería para su funcionamiento múltiple. Entonces, eso es lo que hace que la tercera generación trae una inundación de contaminación electromagnética mayor, porque los teléfonos empiezan nuevamente a hacerse más grandes, a usar más energía, y a mayor energía utilizada de la batería, mayor energía irradiada, es decir, mayor generación de campos electromagnéticos no nativos. Y así es la tercera generación. ¿Qué pasa con la cuarta y quinta generación? 4G y 5G. Que simplemente se dieron cuenta que la gente quería y adoptar un modo de teléfono computadora. Y el teléfono computadora requería entonces mayor calidad de imagen, mayor capacidad de transmisión de video, mayor calidad fotográfica, mayor cantidad de cosas. Entonces, simplemente hubo que trabajar en una amplitud de la transmisión de la banda de frecuencia. Ampliaron el conjunto de frecuencia, el ancho de banda, se llama eso. Es igual que en Internet, cuando tenemos un servicio de Internet en casa, el ancho de banda es lo que las empresas siempre están vendiéndote como que ahora te puedo dar más. Y al final, eso es la única diferencia de 3G al 4G, es que le incrementan el ancho de banda. Y esto se hace además a través de un conjunto de frecuencias nuevas que se van utilizando, que están en un espectro más alto. Por eso es que cuando estábamos con la primera generación, la gente recuerda, voy a hacer una similitud con la radio FM. Cuando tú sintonizas una radio FM, tú sintonizas desde los 88.1 FM, que en realidad es 88.1 megahercios, hasta los 107 megahercios. La primera generación de telefonía móvil fue operando en los 450 megahercios, es decir, 4 veces más alto que la radio FM. Y cuando llega la segunda generación empiezan a operar en 900 megahercios, lo cual es el doble de frecuencia más alta que la de la primera generación. Obviamente más energía, más puedes hacer. Cuando llegamos a este proceso, otras fabricantes empezaron a trabajar en la misma segunda generación, empezaron a trabajar en 1800 megahercios y 2100 megahercios. Así, la tercera generación empezó a trabajar en 1800 megahercios, 2100 megahercios, y luego vino la cuarta generación y empezó a trabajar desde los 1800 hasta los 2700 megahercios, un poco más alto todavía. La quinta generación llega implementando la utilización múltiple de una cantidad de bandas de frecuencia que la gente no se imagina, porque empiezan usando 3.500 megahercios o 3.5 gigahercios hasta 4 gigahercios, 4.000 megahercios, pero también empiezan a pedir aprobación para utilizar las bandas bajas del pasado, las que se usaban en primera generación. Entonces ellos usan 600 megahercios, 500 megahercios, en 5G usan 500, 600, pueden usar 1800 y vuelven a 3500.
con la idea de que ellos quieren además utilizar las ondas milimétricas de 25 gigahercios, 27 gigahercios, 30, 40 gigahercios, hasta 60 gigahercios. 60 gigahercios son 60.000 megahercios. Entonces, lo que estamos hablando es que lo que cambia es la cantidad de frecuencias, sube la frecuencia, sube la cantidad de energía que transporta, pero además cambia algo entre todas las generaciones y la quinta generación, cambia algo muy particular, que de la 1 a la 4, la forma en que se radia la señal es como un faro de luz que está irradiando en un área específica. De un punto a otro, sí. De un punto, ajá. Y sin distinción, la señal está siendo repartida para dar cobertura, aportar cobertura a los receptores que están en ese segmento. Se hace por triangulaciones de 120 grados para poder cubrir los 360 grados. Por eso una antena de 4G tiene una celda y celda. Se cubre por perímetros de 120 grados. Ahora, la 5G trabaja lo que llamamos una funcionalidad direccionada. Direccionada es dirigir una señal directamente al receptor. En vez de hacer una cobertura de 120 grados, yo le mando simplemente la señal directa al receptor que me está pidiendo la señal. Y ajusta la intensidad a través de una tecnología que hay implícita allí, que es que si tú tienes un teléfono 5G, tú estás recibiendo la señal de acuerdo a tu necesidad de datos que tú tienes. Mientras que si el otro tiene 5G y está viendo una película en tiempo real, en una cuestión que está descargando en streaming en YouTube, él está demandando mayor datos y la cantidad de energía que le llega a su teléfono es mucho más potente. Entiendo. Pero la que le llega a él no le llega a la persona que está al lado de él. Claro, depende de la demanda, ¿no? De la demanda y va direccionado, es como un láser que va direccionado en dirección a esa persona. Esa es la diferencia entre el 4G y 5G. Es decir, 5G no es una frecuencia específica. 5G es una manera de hacer telecomunicaciones. Y no es el objetivo. De hecho, la gente cree que el objetivo del diseño de 5G fue como que ese es el fin último. Realmente, yo como investigador de campos electromagnéticos estuve en los foros de GSMA para aprender qué es lo que estaban haciendo y entender cómo íbamos a controlar esta contaminación desde el lado del proyecto NOXTAC. Y hace ya 7 años atrás, en el 2017, estábamos en los foros finales y yo participé y escuché y vi todo lo que estaban haciendo y realmente ellos estaban sentando las bases para poner 5G en operación, para poder sentar las bases a 6G. Realmente el objetivo de toda esta industria de telecomunicaciones es conectividad. Todos estos ingenieros piensan en dar conectividad a la máxima nivel, porque ellos piensan en que mayor conectividad, mayor capacidad de prestar nuevos servicios que ni siquiera existen, pero que existen cuando tú puedes conectar todas las cosas. Entonces ese es el concepto del Internet de las cosas. Entonces, cuando hace 12 años ellos estaban diseñando el concepto de las casas inteligentes, fue que inventan el Internet de las cosas como concepto. Y cuando inventan el Internet de las cosas dicen, ajá, pero las 4G no nos pueden dar la conectividad que requerimos para hacer el Internet de las cosas. Y cuando diseñaron se dieron cuenta que tenían que hacer algo mucho más complejo. Y ahí es que se inventa la 5G y se dan cuenta que la 5G no es suficiente y lo que lo hacen es en 2 etapas. Es decir, que todo el diseño que ellos están haciendo de arquitectura es hacia 2030 poder implementar el 6G, 2030 al 2033, por ahí. Pero creo que eso les va a llevar más tiempo porque la adopción de todas estas tecnologías siempre lleva más tiempo de lo que los ingenieros que lo planifican piensan que va a llevar. Ahora, en términos biológicos, tomando en cuenta que mi cuerpo está formado por células, que a su vez por moléculas, que a su vez por átomos, y estos átomos tienen partículas subatómicas, los electrones emitiendo precisamente una frecuencia al estar alrededor del núcleo, etcétera, etcétera. ¿Qué patrones de interferencia pueden suceder? ¿De qué manera pueden afectar estas energías, estas radiaciones, a mi propia energía como maquinaria biológica? O sea, explícanos un poco esto. El cuerpo tiene una capacidad de autorregenerarse continuamente. El cuerpo tiene una capacidad impresionante de regeneración.
Voy a empezar por ahí para entender algo. El cuerpo humano en sí mismo es una máquina perfecta que funcionando en su estado natural, con el voltaje natural, como sistema bioeléctrico corporal, el cuerpo siempre tiende a la regeneración. Ahora, ¿qué obstaculiza los procesos de regeneración? ¿Qué interfiere en un proceso de regeneración? Entonces, las interferencias ambientales son las que interfieren en el proceso de regeneración del sistema corporal. Entonces, ¿qué es una enfermedad? No es más que una alteración de un equilibrio, de un equilibrio de homeostasis corporal. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso más importante que hacen las frecuencias electromagnéticas no nativas, que provienen de las telecomunicaciones, es que ellas pueden cambiar la forma en que el cuerpo se señaliza. La forma en que el cuerpo va a regenerarse, va a generar sus funciones completamente, va a ser a través de un proceso que se da netamente por algo que se le llama la comunicación celular. Si las células no saben comunicarse entre ellas, si la comunicación no es óptima, hay algo que está interfiriendo en esa comunicación. La comunicación celular es vital en todo el equilibrio del cuerpo. No importa que tú trates de darle nutrientes al cuerpo, que tú no importa. Si no hay señalización, no hay comunicación correcta celular, ese proceso no llega a donde tiene que llegar. ¿Te refieres, por ejemplo, a estas moléculas de señalización celular? Sí, y a los neurotransmisores del sistema nervioso que manejan incluso la interacción, que ya sabemos que está interrelacionado ciertos neurotransmisores que son los que desatan como catalizadores las funciones de ciertas hormonas para que se generen procesos hormonales. Incluso lo que llamamos disruptores endocrinos. Exacto. Se pueden rastrear incluso en neurotransmisores que están afectados. Entonces, hoy sabemos en medicina ambiental que el sistema nervioso y el sistema endocrino están trabajando de una manera interrelacionada perfecta. Y si el neurotransmisor está alterado, el neurotransmisor no va a producirle el impulso eléctrico que necesita el sistema endocrino. Entonces, para añadirle no solamente el sistema endocrino y el sistema nervioso, sino a esto hay que sumarle el sistema inmunológico. Es correcto. De hecho, la psiconeuroinmunoendocrinología, digamos, es una disciplina científica que ha estudiado durante décadas esta interrelación y esta interdependencia de estos sistemas. Es decir, tú me estás diciendo que esta contaminación electromagnética, o lo que llaman ahora electrosmog, va a influir directamente en este ámbito tan importante del cuerpo. Aquí estamos hablando prácticamente de todo, porque si tiene una alteración mi sistema inmunitario, ya eso es una lotería. Cualquier enfermedad podría surgir, desde un cuadro autoinmune hasta el debilitamiento de nuestro sistema de defensas, lo cual nos hace perder ventaja y fuerza ante la lucha contra microbios, microorganismos patógenos, gérmenes, parásitos, levaduras, etc. Si nuestro sistema nervioso empieza a fallar, pues la intercomunicación del cuerpo falla. Puede que en alguna parte del organismo donde hay una anomalía que le llamamos enfermedad, pues no está siendo reparada porque esa intercomunicación no está funcionando debidamente. Digamos, el sistema informático del cuerpo estaría fallando. Y si nuestro sistema endocrino, nuestra fisiología, nuestras hormonas, nuestra bioquímica también empiezan a tener alteraciones, cualquier cosa puede suceder, incluso en el ámbito emocional. Es decir, que una persona podría tener trastornos emocionales a partir de su exposición. Esto es solamente teoría por lo que tú me estás diciendo, de su exposición a este tipo de radiaciones, y que el cuerpo no sea capaz de renovarse, de regenerarse en el tiempo preciso. Ahora, habla tú al respecto, que tú eres el que sabes. Sí, de hecho, fíjate, Tito, que ya hay evidencia experimental sobre las afectaciones emocionales. De hecho, existe un estudio, varios estudios al respecto de esto. Un doctor precursor de toda esta parte de lo que es la afectación de lo que él llamó los procesos de la conciencia. El nivel de conciencia de la persona que está relacionado, esto es un psiquiatra, y hubo un doctor que tomó ese proceso y lo analizó y lo relacionó epidemiológicamente con exposiciones de electrosmog. Y el estado de la conciencia de la persona, de cómo se siente, su estado de ser, y su interrelación entre el sistema hormonal y todo el sistema de exposición electromagnética. El doctor Richard Gautier, austríaco, hizo un diagrama de todo esto
y mostró una evidencia experimental de que una persona con problemas de deficiencias de serotonina, que sabemos que una deficiencia de serotonina te hace reducir la falta de realización y estado de base de bienestar. Y de hecho una persona con tendencias depresivas tiene una deficiencia de serotonina importante. Y sabemos que un antidepresivo no lleva a que le suba la serotonina, sino que lo que hace un bloqueo para que no siga bajando. Pero hay un problema allí mayor. Entonces, él empezó a hacer investigaciones de esto y se dio cuenta que las personas con tendencias depresivas, la expresión psicológica de su proceso de pensamiento depresivo de una manera más aguda, más difícil de salir, se agudizaba y trataron de medir todo esto y llegaron a la conclusión, esto es el año 2009, 2010, que una persona con depresión tenía un aumento de 6,000% de depresión, perdón, 4,000%. 40 veces se le podía agudizar a él la depresión desde el punto de vista de la dificultad para salir de esa depresión, incluso fisiológicamente y psicológicamente. Y por eso él habló 40 veces más incidencia psicofisiológica a que la depresión se sostenga por exposición a campos electromagnéticos. Estamos hablando en un tiempo donde estaba llegando la 3G. Y esto fue así. Luego vino estudios en irritabilidad, personas con tendencias irritables. Y ese fue el que dio 6,000%. Por eso hice ahorita la confusión. 60 veces. Me estás diciendo, en un caso práctico, que una persona de pronto se muda y resulta que ese lugar donde está viviendo está mucho más expuesto a este tipo de radiación y de pronto, sin darse cuenta, empieza a cambiar su estado de ánimo con tendencia a la irritabilidad o tendencia a la depresión. Y lo menos que se va a imaginar es que pudiese ser precisamente el electrosmog que tiene a su alrededor quien le está generando ese tipo de sintomatología, ¿no? Sí. No pasaría por su cabeza. No le pasa por su cabeza. O al psicólogo no le van a decir, mira, tú recientemente te has mudado, ha habido algún cambio. O sea, eso no se lo van a preguntar. De hecho, Tito, te doy una anécdota del estudio experimental que nosotros hicimos en la isla de Aruba. Y esto es lo importante de la parte experimental. Nosotros confirmamos estas cosas de manera experimental. Y nosotros tenemos un estudio que está ya publicado en ResearchGate con el doctor Leal. Él es un psicólogo clínico PhD en comportamiento cognitivo conductual y consultor de empresas allá reconocido en todo el Caribe holandés. Y el doctor Leal trabajó con nosotros un estudio longitudinal de 4 años. Y una de las cosas que empezamos a hacer con el doctor Leal, que fue uno de los principales colaboradores nuestros en la isla para la realización de lo que llamamos nosotros el censo de síntomas y signos comunes de personas con electrohipersensibilidad. Wow. Pero como él era consultor de empresas en la isla, aparte de ver pacientes a nivel de psicología clínica, nosotros le pedimos y lo orientamos en esta materia que nos colaborara en la parte del censo. Y una de las cosas que empezó a pasar es que cada vez que él llegaba a un hotel, porque allá en la isla básicamente las empresas son hoteles 5 estrellas, que habían problemas interdepartamentales, de irritabilidad, de conflicto. Empezamos a relacionar esto con exposiciones nuevas de campos electromagnéticos que se agudizaban. Nosotros controlábamos campos electromagnéticos y bajaban los problemas entre departamentos. La irritabilidad del personal técnico del hotel, que manejaban 40 routers y una cantidad, y estaban sentados en un cuarto de seguridad de servidores con cámaras llenos de campos electromagnéticos, gente que tenía problemas de hipertensión, que se les regulaba el problema de hipertensión, gente que tenía problemas de distinto tipo, pero la parte actitudinal era muy presente. Entonces, pero también así tuvimos casos donde él nos reportó pacientes que eran adolescentes que llegaban con porque los padres ya no hallaban qué hacer con él, pero empeoraba cada vez más su actitud del adolescente, y el adolescente, él le hacía un test psicológico y luego le hacía el test nuestro de hipersensibilidad.
y de síntomas, pero luego le hacía las preguntas claves sobre el uso de las tecnologías. Eran adolescentes que dormían con el teléfono bajo la almohada, eran adolescentes que tenían las consolas de videojuegos al lado de la cama, eran adolescentes que estaban inundados en luz azul todo el tiempo, que no tenían ventilación, que estaban todos encerrados, que no había entrada de luz, que estaba con cortinas negras, con cortinas oscuras, porque al adolescente le gustaba todo eso. Y todos esos cambios del ambiente de luz y de frecuencias electromagnéticas derivaban en que ellos mejoraban. Incluso esto lo vimos así, pero también vimos otras cosas interesantes. Nosotros hicimos una medición a toda la isla completa y nosotros, por ejemplo, tuvimos la dicha de trabajar con personas electrohipersensibles y las personas cuando un par de personas nos acompañaron a hacer ciertas evaluaciones y llegaban a lugares donde todavía no existía la tecnología que yo desarrollé, no la teníamos desarrollada, estábamos en ese proceso y llegábamos a lugares donde ellos se afectaban muchísimo. Y lo primero que ellos nos decían, porque todo lo documentábamos, era: me estoy sintiendo con ganas de pelear, me estoy sintiendo irritado. Sin razón. Sin razón. Wow. Entonces, la gente tiene que saber que las ciudades hacen que las personas estén expuestas como nunca. Cuando tú vas a la calle, cuando tú estás manejando, la irritabilidad te puede subir. ¿Por qué? Porque hay una mayor contaminación. Entonces, esto no es algo que está netamente relegado, simplemente un aspecto que si tu corazón va a tener una variabilidad de frecuencia cardíaca inhibida o no, esto afecta todo el sistema corporal y psicológico de la persona. Hoy en día que vemos ese incremento de trastornos en la etapa infantil, de hecho, la propia psiquiatría infantil ha tenido que crear nuevos nombres, nuevas etiquetas, por llamar así, por este tipo de anomalías en las conductas de los más pequeños, tomando en cuenta que estos niños ahora, desde que están muy chiquititos, ya están con equipos electrónicos y están rodeados de toda esta tecnología, con sus videojuegos, sus consolas, etcétera, pues no pareciera raro, o sea, aquí hay un efecto de una causa. Pero quería comentarte algo que me pareció muy curioso. Hace unos años, no mucho, vi una noticia aquí en España en donde en una jefatura de policía, que era una especie de edificio, tú sabes que los policías, pues por norma, tienen que estar haciéndose chequeos anualmente, ¿no? De salud. Pero cosa muy extraña que en un año en concreto, varios de los efectivos de la policía y del personal administrativo de ese edificio desarrollaron cáncer. Y la mayoría cáncer en el cerebro. Entonces fue un hecho sumamente curioso, porque bueno, porque cáncer si todos estábamos bien el año pasado, ¿qué está pasando? Empezaron a analizar, a investigar, y lo único que podría considerarse una variable en la cotidianidad de esta gente era la incorporación de unas antenas precisamente en el techo de esta edificación, ¿no? Que era pequeña. Y bueno, varios casos de cáncer, de tumores. Cuéntanos al respecto. Evidentemente que tiene alguna relación, ¿cierto? Totalmente. Aquí en Estados Unidos pasó algo parecido y tengo, de hecho hay varias demandas y hay una demanda, una solicitud extraordinaria que hicieron la Asociación de Bomberos de todos los Estados Unidos, la Asociación Americana de Bomberos, porque los bomberos y los policías fueron los primeros afectados. Yo he trabajado aquí con la central de policía del condado de Miami-Dade, porque está muy cerca y hay una afectación que ellos tienen por lo que ellos tienen adentro. Pero aquí pasó algo muy particular con los bomberos y eso puedo relacionarlo con lo que me estás comentando. Los bomberos les incorporaron un sistema de alerta especial de telecomunicaciones equivalente a lo que hoy tenemos en 5G. Se lo incorporaron a ellos hace 9 años atrás para tener una interconexión entre todos los departamentos de bomberos, y empezaron a haber manifestaciones tremendas de electrohipersensibilidad. Empezaron a tener algunos que se suicidaron, algunos que empezaron a tener cánceres extraños que aparecían repentinamente, y todo eso relacionado a que ellos pudieron asociar esto con las antenas que las habían montado especiales. Y de hecho hay un documento que está en internet de la solicitud oficial de la Asociación Americana de Bomberos, solicitando a la FCC, a la Comisión Federal de Comunicaciones,
que no continúen las instalaciones especiales en los bomberos, porque los bomberos están reclamando que no quieren más eso, que se sienten mal, que perciben un malestar con eso. Y está claramente asociado. Yo he visto además en lugares donde, aquí he visto en colegios, casos donde hay gente que les ha dado cáncer repentino y han muerto. Perdona que eso es algo que sale en el computador ahí que no... Ah, pero buenísimo, buenísimo. No sé ni cómo sale y no lo hemos quitado. Pues aprovechamos entonces para decirle a la audiencia que por favor destrocen ese botón de like y no tengan miedo. Exacto. Continuamos. Entonces lo he visto en colegio, lo he visto en empresa. Hay mucho dato de cánceres que salen espontáneamente. Un colegio en Aruba también lo vimos en el colegio y lo hemos visto en distintas otros lugares. Hay casos que yo he tenido de autismo severo en el espectro. Yo he trabajado con niños autistas desde hace ya 10 años y hemos trabajado casos. De hecho, tenemos unos casos increíbles y uno de los primeros en la isla de Aruba lo conseguimos. Fue muy interesante porque por primera vez fuimos a la casa de la niña, Jocelyn, y cuando fuimos a su casa, conseguimos que estaba diagonal a 50 metros una radiobase de 4G que daba hacia el cuarto de la niña. Esta era una niña que no tenía tolerancia cero al tacto. A veces la mamá la podía tocar solamente, no mantenía la mirada, o sea, dentro del espectro ella estaba muy fuerte allí, ese aislamiento, no podía salir, no podía coordinar. Y hoy día esa niña viaja internacionalmente, es pintora al óleo, tiene 8 años con nosotros monitoreado con Espiro, la tecnología que yo desarrollé y el control del electrosmog. Duerme perfecto, es totalmente funcional. En su tiempo salió del colegio especial al colegio tradicional, se pudo reincorporar y todo gracias a que controlamos una exposición severa. Pero lo interesante fue que empezamos a ver qué más está pasando en este sector, donde está la gente como ella, los demás que están aquí, otra gente. Mira, fue impresionante, Tito, porque nosotros vimos más de 1000 casos en la isla, conseguimos cientos de casos de electrohipersensibles y la manera que lo conseguimos fue aquí en la zona, hablando con la gente. Aquí, ¿usted duerme bien? ¿Cómo duerme usted? No, yo duermo terrible. ¿Usted tiene problemas de dolores de cabeza? Sí, mijo, yo tengo este problema, yo tengo un problema de tensión, tal. Cuando empiezas a darte cuenta, todo el sector está afectado. De una u otra manera está afectado. Entonces, de hecho, nos buscaron gente que tenía la tesis, algunos médicos integrativos en la isla que tenían la tesis de que había un aumento de las tasas de cáncer y ellos querían saber si había una relación con esto. Y en un momento incluso empezamos a diseñar lo que pudiera ser un estudio alrededor de lo que llamamos las zonas calientes de las ciudades. ¿Qué pasa si tenemos una incidencia mayor de cáncer en zonas donde están las centrales principales de radio 4G y 5G? Entonces, es algo que creo que hay que hacerse como pregunta porque realmente hay una incidencia. No, y que estamos viendo que hay un incremento de cáncer, un incremento de enfermedades autoinmunes, de enfermedades crónicas, degenerativas, y bueno, todo esto evidentemente que tiene una relación. Antes de entrar en el tema de las soluciones, porque ya toca, y vamos a hablar también de Espiro, etcétera, coméntanos sobre la toxicidad que puede representar la luz azul, este tipo de luz blanca que hoy en día está más de moda porque se supone tiene menor consumo, entonces sale más económica y bueno, es la que se consigue en el mercado. Coméntanos un poco al respecto. El cuerpo humano trabaja como un piano, como el piano tiene distintas... Bueno, entonces podemos irnos por la escala musical. Entonces, claro, nosotros no podemos trabajar solamente en do, 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 ahí no hay música. Pudiéramos hacer algunos tonitos, pero si tienes... para que la gente lo entienda. Esto sería, ya va. Aquí, esto sería do, do. No sería música, porque no okay. Necesitamos el do, re, mi, fa, sol, la, si, de una manera. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Las notas. Entonces
la música exactamente nos da cómo creamos música a través de que todos estos notas interactúen de una manera armónica. Claro. ¿Verdad? Bueno, resulta que la luz nosotros la podemos ver con nuestros ojos porque está calibrado la luz para ver un espectro de frecuencia de las ondas electromagnéticas. Entonces, la luz, los colores, no son más que ondas electromagnéticas. Pero la naturaleza está diseñada en una multifacética gama de colores, que es lo que nosotros vemos. La naturaleza no es un solo color. Tú no ves los árboles blancos todos y Claro. todo el año. Quizás porque cuando nieva tienes un momento que el árbol está blanco, pero ya. Y si tú ves un árbol, un bosque verde, no es el mismo verde. Todos los verdes tienen distintas tonalidades. Matices, claro. ¿Verdad? Matices, todo esto. Entonces, hoy y cada color tiene una frecuencia distinta. Correcto. Hoy sabemos que cada tono de color, incluso matices dentro del mismo color, son frecuencias distintas. Todo eso está modulando, hay una modulación de la biología de todos los sistemas biológicos gracias al reflejo de la luz. No es solamente la luz para la fotosíntesis en las plantas, la luz está regulando nuestra biología. Nosotros estamos siendo regulados corporalmente por la luz. Gracias a que a eso necesitamos la luz solar. El sol nos mantiene en una gama del espectro completo de todos los colores, toda la gama de colores, toda la gama de frecuencias de la luz se encuentran en la luz del sol. Obviamente recibimos frecuencias específicas a distintas horas del día porque recibimos la luz completa del espectro completo, o cuando está amaneciendo o atardeciendo recibimos solamente un segmento. Entonces, de la gama. ¿Qué pasa con esto? Que así funciona el cuerpo humano. Él necesita la interacción multifrecuencial con la luz. Entonces, ¿cuál es el problema de la luz artificial? La luz artificial es un solo tono. Un solo tono. Un solo tono. Entonces, ese solo tono está literalmente alterando nuevamente la señalización celular. Eso es lo primero que altera. De hecho, existen estudios en lo que llaman estudios en bioluminiscencia y cómo esa bioluminiscencia genera una modulación. Y hoy se sabe en medicinas alternativas todos los efectos de tratamientos que hay con la biomodulación por luz. Y se hacen estos tratamientos, se recuperan procesos. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que está expuesta a un solo tono de luz va a haber una alteración. Ahora, vamos más específico, la luz azul. ¿Qué pasa? La ingeniería eléctrica en luminarias hizo el esfuerzo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el ser humano quiere con una luminaria, con un bombillo, con una lámpara? Quiere que tenga la mayor cantidad de luminosidad con el menor gasto de energía. Exacto. Eso es todo lo que se quiere. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron tecnologías cada vez más centradas en dar más luminosidad con menos energía. ¿Dónde se consigue la mayor luminosidad con menos energía? En la gama de colores donde el color es más luminoso, más brillante, y es la gama azul. La gama azul que nosotros vemos blancuzca. Esa gama azul es la que entrega más luminosidad. ¿Qué hicieron los desarrolladores de los sistemas LED? Además, que lo que hicieron fue agarrar esa gama azul y cerrarla al punto donde está más luminoso. Y lo que se hizo fue prácticamente hacer una luz medio láser. Es un solo tono muy cerrado. Entonces, a eso es lo que se le llama en física, estás generando una polarización, estás generando una orientación predilecta en una frecuencia específica netamente. Entonces, la luz azul artificial no es más que una luz que está siendo exactamente tocando una frecuencia única, de una manera contundente que llega a tu cuerpo. ¿Y qué hace eso? Inhibe el proceso de comunicación en tu cuerpo. De hecho, genera una deshidratación en tu piel. Hay apariciones de hongos en piel. Hay problemas que tienen que ver con enfermedades autoinmunes donde se reflejan en piel por el problema de lo que genera esa luz azul. Wow. Y esa luz luminosa en la noche está haciendo que tu cerebro no sepa que es de noche y no está permitiendo que se genere el proceso que se tiene que generar de señalización
para que se genere el proceso hormonal correspondiente a la noche. Está estimulando las frecuencias cerebrales de una manera normal, como que si fuese el día. Y de esa manera, entonces, lo que estamos teniendo es que la luz azul artificial está alterando nuestro ritmo circadiano, está alterando nuevamente nuestra señalización celular, está alterando nuestra piel y deshidratándola, y está coexistiendo además con las frecuencias electromagnéticas invisibles de las microondas, y las dos en conjunto están desestructurando nuestro sistema acuoso, nuestra agua. Lo primero que hace las frecuencias electromagnéticas en el cuerpo es generar una desestructuración del ordenamiento molecular natural de tu sistema corporal. Se desorganiza. Y se desorganiza porque le roba electrones al sistema. ¿Cómo? Radicales libres. Creando radicales libres, que son moléculas altamente reactivas que roban electrones y generan una desestabilización en el sistema. Ya sabemos que se generan radicales libres específicos por frecuencias electromagnéticas. Bueno, la luz azul también genera unos radicales libres. Wow, wow. Es decir, que si una persona trabaja hasta altas horas de la noche, tiene su luz blanca, que es luz azul encendida, está confundiendo a su sistema biológico, el cuerpo no está entendiendo qué hora es y eso va alterando estos ritmos circadianos, con lo cual empiezan los desequilibrios hormonales y problemas de intercomunicación en todo el organismo. Y eso va a llevar además a un proceso, lo que llaman el síndrome de envejecimiento acelerado. Claro. Porque la alteración continua del ambiente de luz todos los días no solamente altera el ritmo circadiano desde ese punto de vista, sino que hay una degeneración en el sistema nervioso, en la forma en que está trabajando con la luz. Y eso además se refuerza si las personas utilizan lentes, gafas de sol. Y es peor. Es aún peor. Bueno, es aún peor. Nunca he usado eso. Porque entonces, claro, usan gafas de sol, inhiben la entrada de la luz completa del espectro solar en el día, y eso hace que el ojo se debilite muchísimo y se empieza a generar fotosensibilidad. Yo tengo hoy por hoy clientes de 19 a 22 años, jóvenes, que tienen una fotosensibilidad como una persona de 90 años. Sí, que en los ojos cuando tienen mucho rato expuestos a... No, incluso en el sol, no soportan la luz del sol. No la toleran, pero no okay. Sí, no la toleran. Y todo es porque perdieron la sensibilidad al espectro de la luz. ¿Qué hace eso? Que eso además los hace más vulnerables a la luz azul. Es un círculo vicioso, este proceso. Entonces, las personas tienen que olvidarse las gafas de sol, tienen que incorporar luz natural. Por ejemplo, yo estoy aquí en una oficina donde aquí está entrando todo el espectro de la luz solar por la ventana que está aquí a mi lado. Sí. Y yo tengo una lámpara de luz. Esta, pero hoy no la abrí, pero tengo esta otra que está aquí. De hecho, en este momento me estoy iluminando con solo luz natural. Perfecto. Igualmente, y si cuando empieza a atardecer, yo todavía estoy acá y ya se acerca la noche, yo tengo una lámpara aquí de luz roja que además yo enciendo y entonces mantengo el ambiente de luz regulado. También pueden trabajar con luces ámbar, que las hay, que son todavía, que no tienen luz, no tienen el espectro blanco-azul, sino está del ámbar hacia abajo y mantienes allí un ambiente que tus ojos pueden de todas maneras agarrar cosas. Yo sé que a veces la luz roja en la gente de la noche no ve cosas, pero se puede hacer. Hablemos de soluciones en ese sentido. Yo tengo, de hecho, una luz roja por allí. Tengo varias cositas que he ido comprando. Pero coméntanos con respecto a, bueno, cómo podemos protegernos de este tipo de contaminación electromagnética. A su vez, cuál sería la forma como podríamos en casa emular lo máximo posible el tipo de fluvio de luz natural, etcétera. Coméntanos ya para mira, el ambiente... Soluciones. Sí, el ambiente electromagnético se puede desintoxicar, se puede generar una higiene del ambiente, una higiene electromagnética, y hay varios factores. Primero, necesitas tener buenos hábitos de electromagnetismo natural. Hace falta grounding, hace falta suficiente sol,
hace falta buena ventilación de aire y hace falta beber agua biodisponible, que es lo que llamamos agua estructurada. Si tienes acceso a una fuente de manantial, directamente de la fuente de manantial y tú bebes agua de allí, tú estás bebiendo agua estructurada. Si el agua la empiezas a almacenar en casa o el agua viene a través de distintos procesos, como está en ambientes electromagnéticos no nativos, esa agua está siendo desestructurada y cuando llega y vas a beberla, el agua no es biodisponible. Entonces, esos 4 elementos, agua, aire, tierra, fuego, que serían agua, el aire, la tierra, el grounding, y el fuego sería el sol, son vitales como tu nutrición electromagnética. Entonces tú tienes que tener nutrición electromagnética, de lo contrario, tu sistema bioeléctrico está empobrecido. Entonces, por un lado, si tú puedes quitar los antinutrientes, pero si tú no te nutres, igual estás enfermo porque te falta nutrientes. Entonces, por un lado, mantener la nutrición electromagnética clave. ¿Y por qué el aire? La ventilación natural es importante porque la ventilación natural mantiene un flujo dinámico de las cargas de iones del aire. Iones, claro. Y esas cargas de iones del aire tienen que ver con componentes electromagnéticos. Entonces, por un lado, nutrición electromagnética óptima. Y por otro lado, controlar los antinutrientes. ¿Qué es un antinutriente? Entonces, es algo que está atentando allí. En este caso, tenemos que entender dónde están las fuentes de antinutrientes electromagnéticos. Es el electrosmog. Entonces, lo tenemos en la red eléctrica de nuestro hogar, lo tenemos en las señales de telecomunicaciones, Wi-Fi, telefonía móvil, central, y lo tenemos en la luminaria, en el ambiente de luz, que también es electromagnético. Entonces, ¿cómo hacemos los 3 niveles? Red eléctrica, entonces lo que haces para la higiene de la red eléctrica es que cuidas tu zona de descanso, baja la carga de conexiones en tu casa, que estén en la cabecera de la cama para que haya menos cargas eléctricas durante tu sueño. Empiezas a tener hábitos saludables del uso de la carga de los equipos electrónicos. Yo, por ejemplo, utilizo siempre para cargar mis dispositivos electrónicos una batería portátil, un power bank. Esto no genera el problema de electrosmog porque esto es de corriente continua. Entonces, la corriente alternante, la del hogar, es la que genera electrosmog. El electrosmog entonces lo genera la corriente alternante del hogar y lo generan las telecomunicaciones por la forma en que se usa la onda electromagnética para colocar información. Entonces, es decir, que sí puede haber generación de campos electromagnéticos por tecnologías que son beneficiosas, que se pueden usar en pro de la salud. De ahí vienen tecnologías que llaman biohacking, que son tecnologías para hackear la salud, la biología corporal y potenciarla. Y aún están siendo generadas por tecnología. De hecho, yo tengo una base de datos en mi laboratorio de tecnología que generan ciertas frecuencias, ciertas cosas, y que en verdad son beneficiosas, pero no son de telecomunicaciones. La telecomunicación es la que en el arte de colocar información, ese arte modulado, lo que hace es polarizarlo artificialmente, hacer que se comporte de una manera totalmente anormal. O la corriente de la red eléctrica de nuestros hogares y oficinas. Entonces, los hábitos de uso de los equipos y la carga en tu zona de descanso es clave. Remover, bajar cargas eléctricas. Eso es totalmente... Apagar todo lo que se pueda, aunque el vecino, que probablemente si vives en un edificio está a tu lado, lo tenga encendido. Claro, pero tú estás reduciendo de tu lado la proximidad a estos campos. Porque cada vez que tú tienes algo conectado, se genera una burbuja alrededor de él. Una burbuja alrededor de él es una especie de... imagínenselo, una burbuja como una esfera alrededor del aparato funcionando con electricidad. Esa burbuja se le llama campo. Entonces, el campo es más grande o más pequeño dependiendo de la cantidad de electricidad usa eso. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque tu vecino está conectando una cantidad de cosas, en realidad hay muchas burbujas, muchos campos de los electrodomésticos de tu vecino que no están interactuando con tu cuerpo humano. Tú estás interactuando con las burbujas de los electrodomésticos de tu casa, de los electrónicos de tu casa, de la lámpara de tu casa. Por eso es importante que una lámpara la persona la desconecte de la cabecera de la cama o la coloque enfrente. O como yo le digo a alguien que me dice, yo necesito una lámpara, Joaquín. Bueno, hay unas lámparas que no se conectan a la pared, que son con batería y que son al tacto, se pueden encender y son libres de electrosmog porque son de corriente continua. Entonces, las lámparas hay un efecto que es como un parpadeo, el flicker. Eso se le llama el flickering.
Ajá, coméntanos un poco al respecto, que eso también puede ser tóxico, ¿no? Sí, eso es un agente estresor, de hecho genera estrés oxidativo ocular. Los oftalmólogos están recibiendo muchos casos de esto, pero es más que un problema ocular. Es otro disruptor de la señalización al cerebro y estresa el sistema nervioso, porque el sistema nervioso no sabe si cada vez que hay un parpadeo, lo que hay es que se apaga, aunque tú no lo puedes percibir. Uno lo ve continuo, Uno pero lo ve continua, pero tu cerebro sí lo ve. o reducir la velocidad, te darías cuenta que él por momento apaga y vuelve a encender. Y eso vuelve loco al cerebro y el cerebro se estresa con eso. Ajá, Entonces, y la mayoría de las lámparas que estamos utilizando hoy en día tienen este efecto. ajá, entonces, pero tú puedes buscar, ya hay fabricantes y tú puedes buscar lo que llaman flickering free, que esté libre de parpadeo, certificado por la CE, y ya de verdad las certificaciones de flickering free, libre de parpadeo, son válidas. Realmente yo considero que hay responsabilidad allí. Que una persona todos los días haga una sesión de grounding, por ejemplo, 15, 20 minutos, colocándose descalzo en la naturaleza, así, ¿tiene alguna validación científica el que se descarguen los radicales libres y Sí, la persona pueda cargarse de electrones libres? ¿Tiene alguna validación? sí, hay pruebas experimentales en esto. El grounding es una de las mejores cosas que puedes hacer. Tiene un efecto desinflamatorio. Yo lo hago todos los días del mundo, todos los días. Bueno, la clínica Tennant en Texas con el doctor Jerry Tennant, que es uno de los escritores del libro Healing is Voltage, la salud es voltaje, ha hecho muchos estudios de esto, pero también hay muchos estudios en un par de universidades en Estados Unidos. Lo que se observa es lo siguiente: el microvoltaje corporal sube. Hoy se sabe que cuando tu voltaje es bajo, tu ambiente es ácido. La alcalinidad y la acidez tienen que ver todo con voltaje positivo y negativo. Ácido es positivo, alcalino es negativo. ¿Qué es negativo? Que tiene carga de electrones sobrantes. Lo negativo es muy beneficioso. Ahora, lo positivo, la carga positiva tiene su lugar dentro del cuerpo, porque las bombas sodio-potasio, las bombas de protones y todo tiene que ver, pero en su lugar correcto. Obviamente yo necesito acidez en mi estómago, pues yo no necesito acidez en mi boca. Es decir, todo tiene su lugar. Entonces, de hecho, en todas estas señales, estas moléculas de señalización celular también tienen un intercambio de oxidación y reducción. O sea, siempre tiene ese equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio es el que es la utopía de nuestro cuerpo, que haya un equilibrio entre la generación de radicales libres de metabolización del oxígeno mismo y la generación del sistema de defensa antioxidante que neutraliza. Se supone que debería estar balanceado, pero siempre está desequilibrado. Igual que los iones que tenemos en nuestras ciudades, tenemos más iones positivos que negativos. Por eso es que tenemos que buscar la manera de incrementar los iones negativos, no porque ellos sean los buenos y los positivos sean los malos, sino porque necesitamos buscar ese equilibrio. Correcto. Siempre el equilibrio ahí está la clave. El sistema siempre está buscando el equilibrio, pero hay un déficit muy grande de electrones. Entonces, el grounding nos aporta una gran cantidad de electrones y pone a fluir nuestro sistema, porque nuestro cuerpo es como una batería. Cuando tú pones los dos pies, hay dos cargas. Cada pie tiene una carga eléctrica y eso genera un flujo eléctrico que se puede medir con un medidor de voltaje, un voltímetro. Tú puedes medir eso y puedes medir cómo tu voltaje sube. Entonces, el grounding es una de las mejores cosas que pueden hacer, al igual que el sol, la cantidad de radiación. Ahora, eso no te va a proteger de las frecuencias microondas. ¿Por qué? Porque las frecuencias microondas tienen un comportamiento muy particular. Ellas están, las frecuencias microondas provenientes de las telecomunicaciones, de las microondas, están perturbadas por su comportamiento normal. Hay un ruido que ellas están generando, que es una distorsión fundamental. Y esa distorsión fundamental tiene que ver con los electrones mismos de tu sistema, cómo reaccionan a estos campos externos. Y eso lo que cambia es literalmente el momento angular en el átomo y cómo la información, porque hoy sabemos que antes de todo intercambio químico le precede un intercambio eléctrico al sistema. El intercambio eléctrico es el que posibilita el intercambio químico. Hoy sabemos ahora en lo que llamamos la química cuántica de nuestro cuerpo, en la biología cuántica de nuestro cuerpo, que es la parte más fundamental de las partículas subatómicas en el sistema, cómo están interactuando, que antes del impulso eléctrico hay un proceso de información. Esa información que se estudia en electrodinámica cuántica
Esa información la da el momento magnético de los electrones. Ese campo de información es el que genera que se genere el impulso eléctrico correcto en el momento correcto, y eso sucede. Siempre se hablaba que el sistema nervioso, antes se sabía que el cerebro generaba como la computadora que generaba la orden. Luego se entendió que el sistema nervioso es quien genera la orden y que el cerebro forma parte del sistema nervioso. Pero al final los neurocientíficos decían, pero antes del impulso eléctrico, ¿qué está generando esto? Hay algo que está generando esto. Entonces, en ese debate es donde se descubre que es el sistema de información. La información la genera el campo, el momento magnético del electrón. Imagínate que exactamente eso es lo que viene distorsionado por la frecuencia de las microondas, en la modulación, que cambian el spin. Y eso está científicamente comprobado. Cambian el spin del electrón. Entonces el spin del electrón, al modificarse, cambia la información, con lo cual el impulso eléctrico cambia y cambia toda ¿Cómo se funciona? En cadena. Entonces, wow. ¿Cómo cambiamos un problema que está en su origen allí, que atraviesa las paredes, que todo esto es simplemente, aquí hay un problema, que si yo busco solucionar esto a través del bloqueo, yo estoy inhibiendo el paso no solamente de las frecuencias de microondas artificiales no nativas de las telecomunicaciones, sino que estoy impidiendo el paso de las frecuencias microondas naturales. Y este es otro gran hueso duro de roer, porque para mucha gente no hay una concepción de que las frecuencias microondas sean naturales, sino que la concepción pública de la gente, cuando saben de esto, es que creen que las frecuencias microondas es un invento del ser humano, creado artificialmente, y que eso no debería existir. Y no, realmente hoy sabemos que el microbioma, y aquí es donde entra lo importante de los microbios, el microbioma se comunica en frecuencias microondas. Entonces, tenemos un microbioma del aire, un microbioma en la tierra, tenemos un microbioma en la piel, un microbioma en el intestino, la microbiota, tenemos un microbioma en el cerebro, y todo se señaliza en forma de impulsos microondas. Entonces, ¿qué pasa? Que estos sistemas de bloqueo inhiben el flujo dinámico natural de las microondas naturales. Entonces, bloquear la radiación creíamos que era lo mejor. Yo lo creí hace 20 años. Yo utilicé ropas antirradiación y usé pinturas antirradiación, y me convencí que no era el camino, porque veía a la gente que no le funcionaba a los electrohipersensibles. Al final, siempre te sientes bien al principio, porque hay una especie de alivio del bombardeo que se baja un poco, una atenuación de que sucede, pero luego la persona empieza a empeorar, y eso sucede de cabo de 2 a 5 años, y se le llama síndrome de deficiencia magnética, investigado por originalmente un doctor japonés en los años 70, por el síndrome de los edificios enfermos, y luego fue confirmado esto con electrohipersensibles que bloquean todo. Entonces, nunca las personas piensen que una solución es bloquear. Yo siempre digo, mira, mejor no hagas nada antes de bloquear. Es preferible que tengas hábitos saludables. Si no quieres comprar soluciones, no compres nada, pero ten hábitos saludables y no bloquees. Es mejor que pretender bloquear, porque al final estás creando un caos. Y el segundo problema es que el bloqueo hace que las radiaciones reboten, y le estás haciendo un efecto al ambiente de interferencia. Estás haciendo que las telecomunicaciones sean más difíciles en esa región, en ese segmento, y hace que las telecomunicaciones tengan que usar más energía, con lo cual un sistema de bloqueo termina siendo un problema para los vecinos. Le estás exponiendo a los vecinos a más contaminación. Los sistemas biológicos de las matas y las mascotas se están exponiendo peor. Es una reacción en cadena que no lo vemos hoy masivamente, porque masivamente no se está implementando. Pero si sucediese masivamente en un lugar, hay algunos casos en Frankfurt de un edificio que generó ese problema, lo que tienes es un elemento más de interferencia en el sistema, y una casa enferma de otra manera. Entonces, nunca bloquear. Eso es lo primero que la gente tiene que saber, nunca bloquear. Luego, el enfoque está en 2 áreas. Hay lo que llaman atenuadores de síntomas, que son los enmascaradores de los síntomas, que son los armonizadores. Un armonizador es algo que balancea las conductas eléctricas en tu cuerpo superficialmente y te alivia de síntomas molestosos. Los armonizadores son generadores de iones negativos al aire, y los armonizadores entonces hacen que la gente se sienta mejor, pero es un enmascarador del problema real. La señalización sigue distorsionada, pero sí es un alivio para la molestia externa superficial. Entonces,
vas a tener un alivio de la molestia, pero el problema de fondo sigue allí. Entonces, ¿cómo baja el problema de fondo? El principio ALARA es el primero. El principio ALARA es tan bajo como sea razonablemente posible. El ALARA Principle, as low as reasonable achievable. Tú puedes hacer eso, apagar el Wi-Fi en la noche, tú puedes remover cosas, tú estás bajando el ruido que hay en el ambiente. Pero el ruido, siempre va a haber un ruido allí. Entonces, el ruido restante, lo que puedes hacerlo es filtrarlo. Y ahora sabemos que en ciencia se puede filtrar. Tengo la dicha de que en el proyecto Nostack llegamos al desarrollo de Spiro. Spiro significa la organización de los espines distorsionados de la radiación por un principio natural que se descubrió extraordinariamente en el 2012, confirmado por el Instituto Japonés de Radiaciones Psicotrónicas, que es las propiedades extraordinarias de las nanopartículas del oro. El oro en un estado muy diminuto. Okay. Y eso es lo que genera un ordenamiento de los espines nuevamente a su orden natural. Entonces, Spiro es un campo natural de alta organización coherente que interactúa con él, genera un ordenamiento de sus espines en función del campo natural de alta coherencia. Es decir, Spiro está en la naturaleza, son campos que están en la naturaleza, pero resulta que se descubrió que las nanopartículas de oro colocadas en agrupadas en cierta composición, generan naturalmente un campo Spiro. Entonces, nosotros desarrollamos una tarjeta que tiene adentro unas filminas que tienen adentro deposición de nanopartículas de oro. La formulación científica está patentada a nivel mundial y ha demostrado la eficacia y se usa con metodologías técnicas de la ciencia de los materiales. Una de mis especialidades es ciencia de materiales en nanotecnología. Y del material se emerge un campo Spiro, que la magia que tiene estos ordenamientos magnéticos naturales es que tienen un efecto residual, que se transfiere en el espacio por el efecto que hablamos de información. Antes de que pase la electricidad, pasa información. Los momentos magnéticos comparten información. Entonces, el efecto de los campos Spiro es compartir información en un sistema que interactuando se edifica y genera un rango de acción mayor. Entonces, el material Spiro en el ambiente tiene la propiedad de generar un rango de acción mayor al campo Spiro que genera. Y ese rango de acción es solamente un efecto residual natural de este ordenamiento. Es un abordaje en ciencia que en el futuro estoy seguro que muchos fabricantes van a inventar sus propios métodos de generar campos Spiro. ¿Y cuál sería la forma de uso de una persona que adquiere, por ejemplo, esta tarjeta? ¿Cuántas debería comprar para cubrir más o menos todo su hogar? Lo importante es entender, por ejemplo, tu principal agresor es el teléfono móvil. Aquí yo tengo el teléfono móvil, poner una tarjeta en el teléfono móvil es lo mejor, porque resulta que esto filtra las microondas del teléfono, pero además filtra la generación eléctrica, que son dos tipos de contaminación. La generación eléctrica, el funcionamiento del equipo por electricidad. Entonces, en ese sentido, tener una tarjeta pegada al teléfono hace que sea mucho mejor. Luego está el tema de los espacios. Yo tengo acá, que puedo mostrar, los discos. Los discos es la misma tecnología que los teléfonos, que es la tarjeta en el teléfono. De hecho, yo la voy a sacar acá. Es la misma tecnología que esta tarjeta, pero tiene mucha cantidad de material dentro. Son círculos, filminas que están adentro. ¿Qué hace el efecto? Resulta que a partir de una cantidad de filminas juntas se genera el efecto residual que he comentado. Esta tarjeta no tiene efectos residuales en el ambiente, sino que es para la emisión directa de dispositivos electrónicos. Claro, el disco sí lo tiene, la tarjeta. El disco sí lo tiene, ocupa una superficialidad más grande y la superficialidad genera un campo mayor y ese campo mayor además tiene más coherencia porque tiene más cantidad de nanopartículas de oro y genera un ferromagnetismo que es la propiedad del oro en nanoescala, se llama ferromagnetismo. El ferromagnetismo es más denso y el campo Spiro es más fuerte. Y a partir del grado de esta acumulación de filminas, se genera entonces un campo que tiene un efecto residual muy palpable. Entonces, los espacios se protegen con estos discos filtrando las emisiones directas dentro del hogar. Si tienes un router, lo colocas sobre el router. Una estación de trabajo, un computador, lo tienes allí en la estación de trabajo. Yo tengo
Yo tengo aquí una piedra chunguita, eso me imagino que es un mito, ¿no? Ajá. Yo que me la recomendaron, es chunguita. Sí, la shunguita no tiene la propiedad de neutralizar el ruido de los espines, sino tiene la propiedad de dos cosas. Uno, hay una cierta absorción mayor de la radiación, pero la absorción no es protección, es importante esto. Y dos, hay una generación de armonización, porque la interacción con la piezoelectricidad natural de la shunguita genera un efecto de alivio de síntomas externos. Por eso que yo hablaba que ese es el abordaje de armonización. Entonces, es muy bueno que la persona entienda que la shunguita puede utilizarla, tiene su lugar como solución, pero no está quitando el problema central de los espines. Simplemente funciona y ayuda porque alivia síntomas externos. Entonces, los síntomas externos es porque cuando tú sientes un dolorcito acá por el teléfono, cuando tú sientes cierto hormigueo, no es más que alteraciones en la conductividad eléctrica de la piel por un desbalance de carga de iones. Pero eso no es más que un efecto secundario de que lo que te está atravesando está siendo alterando toda la señalización celular. No. El efecto secundario es este. Ahora, el armonizador neutraliza el efecto secundario. Entonces, la gente que se guía por sus síntomas externos, entonces sienten un alivio. Ahora, digo, claro, entiendo. Sí, pero no es el. Entonces, claro, tú puedes usar las dos. Si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes la shunguita y tienes el Spirocar, las dos pueden coexistir perfectamente. Buenísimo, buenísimo. A diferencia del bloqueo, hay gente que usa unos forros de bloqueo que, digamos que esto fue un forro, pero que se supone que esto bloquea la radiación. ¿Qué hace eso? Hace que el teléfono emita mayor cantidad de radiación por la otra parte por donde sale la señal. Entonces, los bloqueadores de radiación de los teléfonos móviles derivan en que se genere más radiación por la otra parte. Por tanto, la persona termina absorbiendo más radiación. Entonces, hay que tener cuidado con los bloqueadores. Además, son fuertes de interferencia. Tu teléfono se va a dañar con el tiempo más rápido. El teléfono, cuando tiene pobre señal, el teléfono usa más batería. Si tu teléfono usa más batería, emite más radiación. Entonces, la manera de que tu teléfono emita menos radiación es que tú lo uses cuando hay buena señal. Si tú estás en un lugar de pobre señal, colócalo en modo avión y apaga el Wi-Fi y el Bluetooth. Y así el teléfono lo puede seguir usando para cosas, anotaciones, pero está usando poca batería porque no está tratando de conectarse. Siempre que hay pobre señal, se emite más radiación. Entonces, los forros antirradiación, aunque estés con buena señal, lo que hacen es que el teléfono interprete todo como que hay pobre señal. Entonces se gasta más rápido la batería y incrementa el campo. Ahora, para adquirir el Spirocar, por ejemplo, y los discos y esto, ¿cómo se hace? Te perdí el sonido. Ahora sí. Te habías muteado, sí. Oh, qué raro. Okay. Sí, se había muteado, sí. Sí, nosotros podemos mandarlo mundialmente a través de nuestra página web spirosolution.com. Yo la voy a compartir acá abajo de todas maneras en el... Okay. Y también tenemos resellers, revendedores que son especialistas en evaluación de campos electromagnéticos. En España tenemos varios, en Latinoamérica, y ellos son autorizados por nosotros y además orientan a las personas porque además se pueden hacer mediciones completas. Nosotros tenemos un sistema de control, además del problema de la red eléctrica, que se le llama electricidad sucia, que son unos filtros que se enchufan en las paredes. Yo tengo aquí uno, obviamente, enchufado en mi que es este. Con esto tú filtras la electricidad que va sucia, que es sucia, que está llena de interferencias. De hecho, lo hemos probado en laboratorio y demostrado que más de 200.000 interferencias se inhiben. La Spirocar ha sido probada también en laboratorios con pruebas de que se les dispara interferencia y ha mostrado reducir los picos de emisión anormal en 91%. Además, ha sido probado en pruebas biofísicas. Incluso tenemos investigadores que han probado en sangre el efecto sin el Spiro y con el Spiro. Igual pasa con los discos. Los discos lo que hacen es que eliminan el ruido que hay en el ambiente, generan una mejor propagación de las señales. Los equipos usan menos electricidad para su funcionamiento, con lo cual las burbujas que generan los equipos son menores y
las señales microondas está haciendo los spines continuamente corregido el problema. Entonces se vuelve una radiación que puede coexistir con el sistema corporal. Wow. En ese sentido. Joaquín Machado, ha sido extraordinaria toda esta conversación, todo lo que nos ha aportado, toda esta sabiduría tuya que es incalculable. Yo voy a compartir por acá abajo tus redes y también la página web para que se comuniquen contigo. Creo que hoy en día es prácticamente obligatorio protegernos de esta contaminación electromagnética y qué mejor que con tus dispositivos y toda tu investigación. Hermano, muchísimas gracias por habernos acompañado durante más de una hora de pura sabiduría. Tito, es un placer para mí. Gracias por invitarme a tu espacio, a tu canal y compartir esta información que siento que es importante para todos tener hoy día. Y estoy a la orden y bueno, muchas gracias. Y a mi querida comunidad, gracias por habernos soportado hasta ahora. Ahora mismo más de una hora de programa. Gracias por ser tan consecuentes. No olviden compartir, porque esta información puede ser importante para muchísimas personas. Gracias.